quiero hablar sobre una temática social que va a impactar en el futuro y hoy en día todavía hay mucha gente que no está consciente de esto. Y estoy hablando de lo siguiente: la próxima burbuja económica creada por los impagos de los créditos automovilísticos. Me voy a permitir leer mi proposición para explicar qué es lo que yo estoy proponiendo este día. Y digo, el tener un buen portafolio de inversión es una buena medida para evitar los efectos de la próxima burbuja económica. Sin embargo, el gobierno debería implementar políticas económicas que prevengan esta inminente crisis. Yo quiero empezar recordándoles, si es que ustedes no están conscientes, de la crisis de 2008. No sé si alguno de ustedes recuerda cuál fue la causa de esta. Bueno, déjenles explico. La razón de esta crisis fue porque la gente dejó de pagar sus hipotecas en 2008 y esto arrastró un bache económico que hoy en día apenas nos estamos terminando de recuperar. Esta burbuja se generó por más de 20 años en Estados Unidos y en todo el mundo. Lo que hicieron las calificadoras y en general toda la gente, los bancos que estaban otorgando créditos, fue otorgar estos préstamos sin medir si realmente las personas tenían la capacidad de poder hacer estos pagos. Y hoy en día es lo que está pasando con los coches. Primero, quiero hacer una definición del término subprime, que lo vamos a estar utilizando constantemente en esta presentación. Esta es una definición que nos da la calificadora Moody's en Estados Unidos, que es una de las más importantes a nivel global para dar calificaciones respecto al tipo de crédito o al tipo de acción que se está otorgando, la nota que se le está dando a una empresa. Y dice lo siguiente: se refiere a un crédito de muy alto riesgo que puede estar compuesto de elementos basura altamente volátiles. Esto se le vende a los accionistas como si fuera un bono o fuera una prestación realmente de buen nivel, pero en realidad está compuesto de elementos chatarra. Como ya mencionamos, la gente está dejando de pagar sus coches, en ese momento sus casas, y eso es lo que se les está vendiendo a los accionistas. Entonces llega un momento en el que esto revienta. Hay que recordar entonces todo el tiempo qué sucedió en 2008 para que no suceda en el presente. Para ilustrar lo siguiente, voy a explicar cuáles son las etapas de una crisis. Primero tenemos el momento en el que empieza a despegar y es donde realmente nadie pone atención. Sin embargo, llega un punto en el que empieza a crecer, los medios empiezan a darle atención. ¿Qué es lo que pasó con esta noticia con la que estoy tomando la problemática? Llegó un punto en el que alguien se dio cuenta que la gente estaba dejando de pagar sus créditos en los coches, como a empresas, bancos como Santander, la Sofom de Ford, la Sofom de Chevrolet, la Sofom de Toyota. En Estados Unidos obviamente todavía es más grande el problema porque Ford es muchísimo más fuerte ahí, al igual que la Chrysler. Entonces esto va inflando la burbuja. Podemos ver entonces que llega un punto donde los accionistas y las personas que están otorgando los créditos tienen pues un punto de greed, por así decirlo, selfishness, egoísmo, muchas gracias. Entonces dejan de ver por las demás personas y empiezan únicamente a ver por las ganancias que ellos van a tener. Deja de importarles cuál va a ser la repercusión con la gente. Entonces, ¿qué ocurre con la burbuja? Explota. Y ahora vamos a ver las repercusiones en México. Para una persona que no tuvo ahorros en 2008 esto fue muy fuerte, sobre todo para la gente de la clase media fue un golpe durísimo. Si tenían un negocio, el negocio seguramente quebró porque no tenían un fondo que respaldara. Si fue una persona incluso de clase baja o que trabajaba para una empresa, tal vez fue despedido. Esto causó entonces que dejaran de poder consumir, lo que llamamos una recesión económica. Esta recesión fue bastante dura y como ya les dije, hoy en día la seguimos sufriendo un poco. Imagínense que esto se volviera a dar. E imagínense a nivel país, en México es uno de los productores de autos más grandes del mundo. Se emplean aproximadamente 300,000 personas en este país. Entonces, si quebrara esta industria, 300,000 personas aproximadamente, un poco menos, obviamente porque habría gente que sería prescindible todavía, serían despedidas. Eso sería un golpe muy duro. Y no estamos contando a la gente que trabaja en los seguros de autos, no estamos contando a la gente que está trabajando en la parte de refacciones automotrices. Entonces, pueden imaginarse cuál es el efecto. Ahora, les voy a hablar sobre, antes de terminar esta parte, la BBC en su momento definió, si alguien me pudiera ayudar este artículo lo publicó la BBC después de la crisis de 2008, no sé si alguien me podría ayudar a leerlo. Sí. Muchas gracias, Alex. Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoran las advertencias y fallaron en cuestionar
entender y gestionar los cambiantes riesgos dentro de un sistema esencial para el bienestar del público estadounidense. Esto es lo que estamos viendo hoy en día, tanto en Estados Unidos como en México y en el mundo. Bien, lo que está diciendo la noticia en general, tanto de Bloomberg como el Financiero, es que ya estamos llegando al nivel del crédito hipotecario. Hay que considerar que los coches no están al nivel de importancia de una casa. Si una persona se queda sin una casa es mucho más riesgoso. Sin embargo, hay muchos más coches en circulación. De acuerdo a las estadísticas que nos da el INEGI, hay más de 2 millones de coches que fueron vendidos entre 2016 y 2017 que están siendo fondeados por medio de un crédito. Imaginemos que 3/4 partes de esos coches no puedan ser pagados, entonces las empresas caen en un impago terrible, en algo que llamamos el ICAP en finanzas, es el índice de capitalización. Dejan de tener una reserva para pagar esta insolvencia económica por la gente que no está pagando. Entonces también el sistema financiero se tronaría aquí en México. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para prevenir esto? Primero, hay que entender que el gobierno tendría que poner ciertas regulaciones que, aunque ya existen desde 2008 debido a la crisis, no se han implementado correctamente o no se les ha creado un protocolo suficientemente adecuado para que salga adelante. Banxico tiene la facultad de remover a las instituciones financieras de la toma de decisiones en caso de que el ICAP que ya mencioné caiga abajo del 8%. Así Banxico se hace cargo de los créditos. Esta es una medida preventiva para que no se siga agravando el problema. Sin embargo, no hay una medida que diga cómo es que podremos fondear a los bancos en caso de que quiebren, o cómo es que se podría aliviar a la industria automotriz en caso de que despidiera a 300,000 personas en México. Entonces, lo que pasaría si nosotros como ciudadanos hiciéramos una queja, hiciéramos una solicitud al gobierno para que checara el ICAP antes de que fuera muy tarde, sería que podríamos inclusive prevenir en cierta medida la crisis aquí en México. La otra cosa que podemos hacer, y aquí es donde voy a mi proposición, es el tener un fondo de inversión, o en este caso un portafolio de inversión, el cual nos proteja respecto a esta crisis. Más adelante explicaré de qué está compuesto, y realmente los beneficios de esto es que el dinero que tengamos, nuestro capital, no estará en riesgo, no sufrirá los efectos de la inflación, la devaluación y el aumento de la canasta básica en precios. Bien, déjenles explico un poco qué es un portafolio de inversión. Se compone de diferentes instrumentos, de los cuales pueden ir deuda gubernamental, que es la parte más segura ya que no se corren casi riesgos, deuda corporativa, la cual es muy parecida a la gubernamental ya que no deja de pagar la tasa que se le promete a los inversionistas, renta variable, que son las acciones que se tienen en bolsa de valores, ya es en la Bolsa Mexicana de Valores o en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, que son tasas obviamente que van a variar según el comportamiento de mercado. Tenemos lo que son los forwards o derivados, que son instrumentos que básicamente fungen como una protección para nuestro portafolio, el cual, por ejemplo, aquí estamos hablando, nosotros queremos proteger a nuestro portafolio de que caiga debido a que se dejan de pagar los créditos, entonces se nos va a pagar una tasa variable de intereses que pueden ir hasta el 200%. Eso nos quiere decir que nuestro dinero va a estar protegido y va a tener un rendimiento muy alto. Y finalmente los instrumentos de liquidez, que son como fondos de inversión, los CEDES de los bancos, los cuales nos permiten pues, solventar deudas o tal vez problemas financieros que tengamos a corto plazo. Ahora les voy a hablar sobre la composición y el nombre del portafolio del que yo estoy proponiendo. Voy a hacerlo lo más breve posible. Se llama Preventive Card Credit Portfolio. Básicamente está compuesto 40% de deuda gubernamental, 20% de deuda corporativa, 15% tasa variable, 15% derivados y 10% algún instrumento que permita liquidez. Esto es con el fin de que nuestro portafolio no pierda valor. Gracias a la ayuda de Oscar Velázquez, que es director de prevención de operaciones ilícitas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pude armar el portafolio y él me explicó cuáles son los elementos que debe de tener. ¿Y Exatec, verdad? Exatec, un chico, entonces me pudo ayudar bastante con esto. Primero, la composición tiene que estar hecha de instrumentos en México para que la cobertura sea local. Entonces, como la repercusión que estamos esperando es local,
no haya alguna repercusión en otra área. Por ejemplo, no podemos prevenir el riesgo en Estados Unidos. Y bien, lo que él me dijo fue precisamente esto. Y ya nada más para acabar de explicar un poco, los rendimientos que estaríamos esperando de invertir el monto mínimo, que serían 50,000 pesos, sería llegar hasta 95,000 pesos en un monto de 2 años, esperando que la crisis suceda, ya que la parte de la deuda nos va a tener seguros y la parte de los derivados harían básicamente que nuestro portafolio creciera de forma exponencial y no tuviéramos problemas de liquidez ni de falta de dinero. También es una recomendación mía hacia ustedes que tengan el valor de exigirle al gobierno que cheque este tipo de cosas, hacer una petición donde por lo menos 100,000 personas firmen y se revisen este tipo de protocolos para que no se dé una crisis. Yo les agradezco infinitamente la invitación y espero que esta información les haya sido de utilidad y de su agrado. Muchas gracias.